Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico, los aspectos relevantes de la sesión de martes 27 de junio para los principales mercados financieros. Unos mercados a nivel global que toman de buena medida o en buena manera o en buen ánimo algunos datos macroeconómicos positivos en los Estados Unidos. Datos que son positivos, pero parece ser que el mercado asume que eso es digamos, el equilibrio, porque hemos tenido datos positivos en exceso que el mercado, digamos, asume por el contrario como una economía muy fuerte, inflación, cosas de esas. En este caso parece que el comportamiento de los bienes durables ha convencido al público, confianza del consumidor ha convencido al público y un tema de viviendas unifamiliares ha convencido al público, es decir, mercados positivos. Sin embargo, yo aquí hago un paréntesis o difiero en algo, y es que el mismo dato de viviendas unifamiliares que el mercado valora de forma positiva hoy, hace una semana lo valoraba de forma completamente diferente, es decir, de temas negativos. Así que sí es llamativo que el mercado a veces es caprichoso y es decir, algunos valores los interpreta realmente a como le convenga. Sí, el mercado tuvo rebote el día de hoy, pero hay que ver la minucia de esas cifras y hay que entender eso, que en temas de viviendas el mercado hace unos días lo valoraba de forma diferente. De pronto sí puedo creer que confianza del consumidor y bienes durables hayan crecido a un punto de equilibrio donde el mercado pues se sienta un poco cómodo. Y bueno, tenemos pues rebote y un escenario positivo. Un mercado que también aleja las posibilidades de recesión, y este es otro tema que es llamativo que el mercado siga jugando a este pronóstico. Hace meses, desde el año pasado, incluso desde el antepasado, yo les he dicho que en temas de estructuración de portafolios no podemos estar al vaivén de las apuestas del mercado, por lo menos en la totalidad de las inversiones. Uno tiene que en temas macroeconómicos difícil de predecir con total certeza, como es una recesión, porque si hay indicadores que asumen que va a haber ese evento, pero lo que el mercado quiere jugar o tiene la manía de jugar es calcularla en tiempo, en temporalidad, y eso es totalmente fallido. En ese sentido hay que asumir la recesión como algo que ya va a suceder y uno estructura la cartera en ese escenario. Deja una parte si quiere para ser flexible, porque también hay que ser flexible en muchos pasos, pero seguir jugando a que el mercado se levante hoy con la expectativa de recesión y mañana no, y que su cartera esté al vaivén, es decir, con máxima sensibilidad, creo que por ahí no es. Ese no es el juego. Déjele ese juego a los especuladores, déjele ese juego a gente que apuesta en el mercado, pero ustedes y yo, que tenemos estructuras, digamos, de análisis, que tenemos un poquito de experiencia, por ahí no es. Se estructura basado en el peor escenario y ya con ese peor escenario, pues ya uno va graduando, digamos, el portafolio, pero uno no está al vaivén 100% de esa sensibilidad. Y esto lo digo sobre todo en el mercado americano porque es un mercado muy rápido, es un mercado que necesita más precisión. En la parte colombiana es otro asunto, ahí hay valor, ahí hay rezago, ahí hay error, uno puede, digamos, ser un poco más lento en la gestión. Pero en la parte americana el portafolio no puede estar al vaivén y mucho menos que todavía usted esté leyendo a bancos si dicen que es compra, si la recesión se aleja, entonces es compra, y la recesión sube, entonces es venta. Usted no puede estar a ese vaivén. Y bueno, es algo que ya he dicho en muchas ocasiones, pero a este mercado hay que explicarle y hay que explicarle hasta que por fin el inversor o el público realmente tome conciencia de la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, fotografía para los Estados Unidos, positiva como lo mencioné previamente, el Dow Jones avanzó 0.63%, el Nasdaq avanzó 1.65%, el Standard & Poor's avanzó 1.13% y el Russell avanzó 1.50%. Miren este aspecto que también es llamativo. El mercado pasa hoy activos de riesgo, es decir, pasa a la renta variable, liquida acciones y algo de coberturas. Pero en la parte de materias primas solamente rebotaban ligeramente algunos metales, no todos, y en materias primas como petróleo los números son negativos. Porque ahí en ese segmento, en ese universo, el mercado piensa algo muy diferente a lo que el mercado de renta variable está considerando. En el mercado de petróleo, el mercado que está diciendo, la Fed va a seguir incrementando tasas de interés, me va a limitar la economía, me va a limitar el consumo. Y China, que era nuestra esperanza, que eso también lo criticamos en su momento, pues no está rindiendo a nuestras expectativas. No estoy diciendo que China no lo esté haciendo bien, lo está haciendo bien, moderadamente. Lo que pasa es que el mercado acá a veces crea unas expectativas muy optimistas y hasta el momento las cifras no han convencido.
Y en petróleo se observa, repito, una realidad muy distinta. En petróleo las cifras son negativas. Cada petróleo 2,30%, Brent se ubica en 72,65%, el WTI en 67,81%. Esas discrepancias o esas rupturas entre las variables es lo que a mí me ha hecho difícil poder gestionar con mayor flexibilidad y frecuencia los portafolios internacionales. La única opción o la única tarea que hemos tenido en los días previos y que seguiremos teniendo es alimentos, salud, energía, servicios públicos. Alimentos, por ejemplo, está mejorando, está en verde. Pero estas discrepancias a veces hacen muy difícil la gestión de cartera. Y cuando yo me enfrento a estos temas, mercados que prácticamente no están cumpliendo lo que deberían cumplir, pues simplemente decido más bien ver desde la barrera. Mi intención son esos sectores, pero hasta que estos temitas no se arreglen, o por lo menos el mercado no sea un tanto más lógico entre las variables, pues no voy a acelerar, simplemente voy a dejar las posturas de compra. Si el mercado me testea muy bien, si el mercado se ubica por encima, pues digamos que no hay ningún tipo de afán. Ahora, si vamos al segmento de petróleo, al segmento individual, Canacol termina plana en el mercado canadiense, se ubica en $10.79. Pivotes 10,73, 10,81 y en Colombia venimos a un tema bastante particular. Mi tarea es ver más allá de lo que evidentemente se puede ver, es decir, poderle contar a usted lo que yo veo en el camino. Yo solamente veo las cifras, intento en la medida de lo posible no tener conflicto de interés, intento en la medida de lo posible. Tendré algún sesgo, por supuesto, porque muchas veces coincido con lo que estoy hablando o muchas veces no. Es decir, muchas veces tengo posición o muchas veces no. Pero ustedes saben que yo intento ser lo más neutral porque mi trabajo no es venderle a usted mi posición o venderle a usted mi expectativa o venderle a usted nada. Simplemente contarle lo que hace un inversor real y si en medio de todo lo que yo menciono hay algo que a usted le sirva, excelente. Pero siempre trato en la medida de lo posible o me esfuerzo porque eso sea totalmente neutro. Lo menciono porque a veces recibo correos sobre la acción de Canacol y me dicen que la gran mayoría de comentarios no son favorables. Sí, en eso tienen razón, la gran mayoría de comentarios no son favorables, pero es porque la evidencia hasta el momento es de esa forma. Si en 2 horas sale un reporte o una prueba de fluido mejor y la evidencia fundamental, numérica, que es el único lenguaje que yo conozco, cambia y eso hace que mi visión sea positiva, pues mañana tendré un informe donde las cifras y mi posición sea positiva. Yo voy con las cifras, señores. Ahora, si ha sido repetitivo lo de Canacol en sesgo bajista, pues ni modo, es lo que el mercado, es lo que los números dan, pero también es lo que el mercado ha venido confirmando. Entonces, ténganme un poquito de paciencia, no se me aburran de los comentarios, pero es lo que hay. No puedo, digamos, colocarle un tinte diferente a lo que vemos. En Canacol tenemos una subida de 4,98%, la acción se ubica en 36.480 pesos. La apertura, sin embargo, fue nociva, menos 3,65% a 33.880 pesos. El máximo fue 36.450, que es donde finalizó el volumen 73.700.000 pesos. Volumen que difiere o cae frente a la jornada previa 64,21%. Digamos que hasta ahí cualquier persona podría decir, por fin a Canacol le llegó un rebote, pues luego de unos stops que ustedes saben han venido saliendo. Pero si yo voy al detalle, realmente este precio no coincide con la conversión canadiense o con la lógica de los mercados internacionales con la conversión en pesos. Ayer también lo mencionaba, el cierre debió haber sido de 34.134, 34.140, es decir, cerca de un 6,40% de manipulación. Si usted va al detalle de las operaciones de Canacol, se encuentra que en la subasta de cierre a las 3 de la tarde hubo una operación de 500 acciones, que solamente buscas este tipo de manipulación, elevar un activo para que alguien que de pronto no ve la minucia salga mañana a comprarlo y simplemente ese profesional pues salga y siga liquidando posición. Este tipo de estrategia es lo que hace siempre un profesional, mejora el precio para que la apertura al día siguiente, digamos que eleve la probabilidad que haya más gente dispuesta a demandar. Se mejora la demanda y ese profesional empieza a liquidar. Ahora, esto es con los datos de hoy. No sé, teóricamente, si hubo alguna filtración y alguien conoce un dato diferente al que yo tengo. Pero hasta lo que yo conozco, simplemente hay que tener mucho cuidado con estas manipulaciones porque simplemente el precio no coincide. Curiosamente, estas manipulaciones se dan justo en ese nivel de quiebre en donde está Canacol. Porque donde los números no se ajusten, donde la serie tenga fluidez,
28.500 o 29.000 se pueden dar. ¿Es extremo? Sí, pero es la grieta que tiene la serie. Y eso lo he comentado previamente. Hoy quizás hablo sobre una grieta un poco más amplia. En resumen y en definitiva, si usted tiene este activo, mi único llamado es a que usted sea prudente y sea diligente, más allá de que me guste o no, lo que sea. Simplemente usted sea diligente y trate de ubicar el portafolio en una posición en donde no esté 100% vulnerable. Aquí necesitamos cuidar, sobrevivir y luego ir a ganar. Si usted está en una posición vulnerable, pues seguramente ese cuidado, esa supervivencia va a ser pues, difícil de lograr. Simplemente un comentario, repito, lo más neutral que yo pueda hacer. Si vamos a la parte americana, Ecopetrol cae 1,87%, se ubica en $10.26. También vemos a Ecopetrol desde la barrera. Quisiera tomarla por debajo de los $10 en el mejor de los casos, quisiera un stop, un error de mercado. Hasta el momento pues el mercado no lo ha dado. Pivotes 10,24, 10,50. En Colombia la acción cae a 2.140 pesos. Los datos de mercado perdidas. Cae 2,06%, se ubica en el mínimo del día, que también fue el mínimo de la jornada previa. Así que esos 2.140 o incluso un escenario un poco mejor, más extremo, 2.130 son niveles de soporte interesantes. Volúmenes negociados 5.454 millones, pues son volúmenes que mejoran luego de pues, una tendencia decreciente de las últimas 5 sesiones, pero pues 5.000 millones también es muy poco. Claro, se duplica frente a la jornada previa, pero las bases comparativas siguen siendo muy regulares. En acciones un volumen de 2.534.000 acciones, y en la parte de renta variable general, es decir, medida por el índice MSCI Colcap, tenemos un escenario negativo, una caída de 0.79%, un índice que se ubica en las 1.129,51 unidades, con un volumen de 44.200 millones, un volumen que sube cerca de 1,29% frente a la jornada previa. Hay algo bien importante y es que el efecto arrastre nocivo del mercado se da principalmente por sector financiero y Bancolombia, stop puntuales y también los temas de GEA, las conversiones, todo este tema que el mercado ha venido calculando en algunos casos erráticamente, pero con su peso en el índice pues básicamente arrastran el mercado. Si ustedes hacen las conversiones incluso el mercado las está cerrando por debajo de lo que deberían valer. Así que es ese efecto de arrastre y ese efecto temporal. ¿Crea desorden? Sí. ¿Crea volatilidad? Sí, y yo creo que eso es sano al final del caso porque necesitamos esa volatilidad. Ojalá viniera acompañada con un poco más de volumen, pero si el volumen no está, finalmente lo que nos interesa son desorden en los precios y que podamos hacer la tarea. Ahora, si vamos a los resultados, a las pizarras de negativo y positivo, tenemos en el lado positivo a Canacol subiendo 4,98% a 36.450 pesos. Tenemos a Concreto subiendo 4,62% a 244,80. Tenemos a Corfi Colombiano subiendo 3,73% a 14.730 pesos. En la parte negativa, Bancolombia Preferencial cae 2,50% a 27.300 pesos. Ecopetrol cae 2,06% a 2.140 pesos y Promigas cae 1,76% a 4.588 pesos aproximadamente. También una firma disminuía su percepción sobre Bancolombia, precios objetivos, ustedes saben que el mercado pues cree esos temas. En los test, en la parte corta, una ligera toma de ganancias, 7 básicos, los 24 se ubican en 9,82, pero en adelante realmente las cifras son positivas para toda la tasa fija hasta el vencimiento 2050. Y también hay variaciones a la baja en las tasas de los subederes. Está entrando flujo importante los flujos a los subederes, así que hay plática en la tasa fija sobre todo. Y en dólar tenemos un dólar que se cierra en 4.172 pesos, cae 0.07%, lo que equivale a 3 pesos aproximadamente. Tuvimos una jornada donde el mejor escenario en dólar fue a los 4.121 pesos. Nuestro escenario es 4.110, 4.140, digamos que la parte baja se cumple, pero me gustaría ver más 4.110 y no en el intradía. Digamos que yo podría decir que estuvo muy cerca y ese objetivo se puede cumplir. Me gustaría realmente que permaneciera por lo menos 2 jornadas en 4.110. Creo que el mercado necesita ese ajuste. Al final del día, pues el mercado se volvió bastante comprador en dólar y aunque cierra comparado con la jornada previa bajista, pues realmente hubo un apetito comprador muy fuerte al final del día. Veremos cómo se comporta el asunto, pero para mí más bien es el tema contrario, es que el mercado se relaje frente a una semana previa donde realmente la subida estuvo más explicada por los temas de cortos. Sí se ha relajado ayer, 4.141,15 el mínimo, hoy por los lados de 4.125, 128 si no me falla la memoria. Sí se ha relajado, pero me gustaría que fuera al cierre, es decir, que permaneciera la divisa allá por 1 o 2 jornadas.
creo que la serie necesitaría también ese esquema. Y bueno, la parte internacional, pues nada, simplemente esperando que los mercados estén más en línea con nuestros objetivos. Y bueno, ahí no hay un tiempo exacto donde eso se pueda dar. Simplemente el mercado da sus pautas, nosotros las nuestras. Y si coincidimos, pues perfecto. Y si no, pues estaremos viendo el tema desde la barrera. Esto fue lo más importante de la jornada. Les habló para Data y FX Diego Franco.